En 1939, el mundo quedó atónito cuando Alemania nazi y la Unión Soviética firmaron el pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo de no agresión que incluía una cláusula secreta, la partición de Europa del Este. Alemania tomó la parte occidental de Polonia y los soviéticos, la oriental, junto con los estados bálticos y partes de Finlandia y Rumanía. Este pacto era una tregua estratégica. Hitler quería evitar una guerra en dos frentes, mientras se centraba en Europa occidental, y Stalin buscaba tiempo para modernizar el Ejército Rojo tras las devastadoras purgas que habían eliminado a gran parte de su liderazgo militar. Sin embargo, desde el principio, ambos líderes desconfiaban profundamente. Hitler veía a la URSS como su enemigo ideológico y su objetivo final. Stalin, por su parte, estaba alerta a los movimientos alemanes, pero confiaba en que el pacto le daría años para reforzar sus defensas. La Operación Barbarroja, lanzada el 22 de junio de 1941, fue la mayor invasión terrestre de la historia y marcó el inicio de la confrontación directa entre Alemania nazi y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Con más de 3 millones de soldados, miles de tanques y aviones, y el apoyo de países aliados como Rumanía, Finlandia y Hungría, Alemania intentó acabar con el régimen soviético en cuestión de meses, buscando los recursos estratégicos y un espacio vital para el Tercer Reich. La operación se planeó como un ataque relámpago dividido en 3 frentes principales. El Grupo de Ejércitos Norte tenía como objetivo Leningrado, una ciudad estratégica y símbolo cultural. El Grupo de Ejércitos Centro se dirigía hacia Moscú, el núcleo político y administrativo de la Unión Soviética. Y el Grupo de Ejércitos Sur apuntaba a Ucrania, rica en recursos agrícolas y minerales esenciales para el esfuerzo bélico. Hitler y su alto mando confiaban en una victoria rápida, ya que subestimaban tanto la resistencia soviética como las capacidades logísticas para sostener una operación de tal magnitud. En las primeras semanas, las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente, utilizando la estrategia de Blitzkrieg, que combinaba ataques sorpresa de aviación y tanques, con una infantería altamente móvil para desorientar y rodear al enemigo. Ciudades clave como Minsk y Smolensk cayeron en cuestión de días y millones de soldados soviéticos fueron capturados en grandes cercos. Sin embargo, la resistencia soviética, aunque desorganizada, comenzó a endurecerse. Stalin, sorprendido por la velocidad del avance alemán, ordenó una política de tierra arrasada, destruyendo infraestructura y recursos para que no cayeran en manos enemigas. Además, la Unión Soviética movilizó a toda su población y trasladó miles de fábricas hacia los montes Urales para proteger su capacidad industrial. A medida que el verano daba paso al otoño, las líneas de suministro alemanas comenzaron a estirarse peligrosamente, y la llegada del invierno ruso, para el cual los alemanes no estaban preparados, agravó la situación. A pesar de estar a las puertas de Moscú en diciembre de 1941, las tropas alemanas enfrentaron una feroz contraofensiva liderada por el general soviético Georgy Zhukov, quien aprovechó la llegada de divisiones siberianas bien entrenadas y equipadas para el frío extremo. La batalla por Moscú fue un punto de inflexión crucial en la Operación Barbarroja y en toda la guerra, marcando la primera gran derrota alemana y demostrando que la Unión Soviética no sería derrotada fácilmente. Por otro lado,
La batalla de Stalingrado en 1942-1943 fue un punto de quiebre absoluto en el conflicto del Frente Oriental. Hitler, obsesionado con tomar la ciudad que llevaba el nombre de Stalin, desvió recursos esenciales de su objetivo principal en el Cáucaso y envió al Sexto Ejército, bajo el mando del general Friedrich Paulus, a capturar Stalingrado. La ciudad, situada en el río Volga, era un importante centro industrial y un nodo estratégico para controlar el suministro en la región. La batalla fue brutal desde el principio, con bombardeos masivos que redujeron gran parte de la ciudad a escombros. Sin embargo, estos escombros ofrecieron una ventaja inesperada a los defensores soviéticos, quienes utilizaron cada edificio y cada calle como una fortaleza para frenar el avance alemán. El combate cuerpo a cuerpo se intensificó, con enfrentamientos en fábricas, sótanos y edificios residenciales en los que ambos bandos sufrieron enormes bajas. En noviembre de 1942, los soviéticos lanzaron la Operación Urano, una maniobra cuidadosamente planeada que envolvió al Sexto Ejército alemán y a sus aliados rumanos y húngaros en un cerco masivo. Hitler, en lugar de permitir la retirada, ordenó a Paulus resistir a toda costa, creyendo que el prestigio del Reich estaba en juego. Las condiciones dentro del cerco se volvieron insostenibles durante el invierno, con temperaturas extremas, falta de suministros y bajas masivas por hambre, enfermedades y combates constantes. Finalmente, en febrero de 1943, Paulus se rindió junto con los restos de su ejército, marcando no solo una derrota táctica, sino también un golpe devastador al mito de la invencibilidad alemana. La victoria en Stalingrado marcó el inicio de la contraofensiva soviética que eventualmente llevaría al Ejército Rojo hasta Berlín en 1945. La batalla de Kursk fue la última gran ofensiva alemana en el frente oriental y uno de los enfrentamientos de tanques más grandes de la historia. Tras la derrota en Stalingrado, Hitler buscó recuperar la iniciativa mediante un ataque contra el saliente de Kursk, una protuberancia de la línea del frente controlada por los soviéticos. Este saliente ofrecía una oportunidad para que las fuerzas alemanas rodearan y destruyeran un gran número de tropas soviéticas, debilitando así la capacidad de contraofensiva del Ejército Rojo. Los preparativos alemanes, denominados Operación Ciudadela, comenzaron a principios de 1943, pero sufrieron constantes retrasos debido a la necesidad de reforzar las divisiones y desplegar los nuevos tanques Panther y los destructores de tanques Ferdinand. Mientras tanto, los soviéticos, que conocían los planes alemanes gracias a la inteligencia obtenida de espías como Richard Shore, prepararon extensas defensas en profundidad que incluían millones de minas, zanjas antitanques y fortificaciones. Más de 1.300.000 soldados soviéticos, apoyados por miles de tanques y aviones, esperaban el ataque. El 5 de julio de 1943 comenzó la ofensiva alemana. El ataque principal fue liderado por el Grupo de Ejércitos Centro y el Grupo de Ejércitos Sur, comandados por Erich von Manstein y Günther von Kluge, respectivamente. En el norte, las fuerzas alemanas lograron pequeños avances, pero fueron detenidas rápidamente por las defensas soviéticas. En el sur, las tropas de Manstein, apoyadas por el segundo cuerpo Panzer de las SS, avanzaron más profundamente, acercándose a la ciudad de Prokhorovka, donde tuvo lugar
una de las mayores batallas de tanques de la guerra. El 12 de julio, en Prokhorovka, más de 1.200 tanques chocaron en un combate caótico y sangriento. Aunque los alemanes infligieron grandes pérdidas a los soviéticos, no lograron romper las líneas enemigas. Para el 16 de julio, la ofensiva alemana se había agotado debido a las enormes bajas, los problemas logísticos y la falta de reserva. Simultáneamente, los soviéticos lanzaron contraofensivas al norte y al sur del saliente, empujando a las fuerzas alemanas hacia atrás. La derrota en Kursk marcó el final de la capacidad ofensiva alemana en el frente oriental. Tras la victoria en Kursk, el Ejército Rojo tomó la iniciativa y lanzó una serie de ofensivas que llevaron a la destrucción del ejército alemán en el este. Una de las más importantes fue la Operación Bagration, que comenzó en junio de 1944 y resultó en la destrucción del grupo de ejércitos centroalemán. En esta operación, más de 2,5 millones de soldados soviéticos atacaron en múltiples frentes, utilizando tácticas de engaño para confundir a los alemanes. En cuestión de semanas, las fuerzas soviéticas avanzaron cientos de kilómetros, liberaron Bielorrusia y alcanzaron las fronteras de Polonia. La ofensiva continuó con el avance hacia los Balcanes, donde las tropas soviéticas liberaron Rumanía, Bulgaria y Yugoslavia, mientras que otras fuerzas avanzaban hacia Hungría. En enero de 1945 comenzó la ofensiva del Vístula-Oder, en la que el Ejército Rojo cruzó el río Vístula y avanzó rápidamente hacia el río Oder, a solo 70 kilómetros de Berlín. Este avance fue acompañado de bombardeos masivos y una fuerza aplastante que dejó a los alemanes sin capacidad de respuesta efectiva. En abril de 1945 comenzó la batalla final por Berlín. Más de 2 millones de soldados soviéticos, apoyados por miles de tanques y aviones, rodearon la ciudad. La lucha fue brutal, con combates casa por casa, mientras las tropas alemanas, incluyendo jóvenes y ancianos reclutados en la desesperación final, intentaban defender la capital del Reich. Finalmente, el 30 de abril, Adolf Hitler se suicidó en su búnker y el 2 de mayo Berlín cayó en manos soviéticas. La guerra en Europa terminó oficialmente el 8 de mayo de 1945, cuando Alemania firmó su rendición incondicional. La victoria soviética en Kursk y la posterior ofensiva final no solo marcaron el colapso de la Alemania nazi, sino que también consolidaron a la Unión Soviética como una superpotencia mundial, sentando las bases para la Guerra Fría. El costo humano de la guerra en el frente oriental fue devastador, con millones de vidas perdidas entre los dos bandos. Se estima que 1.800.000 soldados alemanes murieron en el frente oriental, mientras que las bajas civiles fueron también elevadas, con más de 500.000 personas perdiendo la vida debido a bombardeos y los efectos de la guerra. En total, se calculan alrededor de 3 millones de prisioneros de guerra alemanes, muchos de los cuales murieron en condiciones extremas en los campos de concentración soviéticos. Por otro lado, las bajas soviéticas fueron aún más alarmantes. Aproximadamente 8,7 millones de soldados soviéticos perecieron durante el conflicto, mientras que las víctimas civiles alcanzaron entre 12 y 14 millones debido a bombardeos, deportaciones, ejecución y hambre. En total, se estima que más de 20 millones de personas perdieron la vida entre ambos bandos en el frente oriental. Una cifra que refleja el sufrimiento humano sin parangón en la historia. Esta tragedia
marcada por la desesperación y el sacrificio, nunca debe ser olvidada. Para terminar, me gustaría que pusierais en los comentarios si os ha gustado el documental. Y si es así, que le deis a like y os suscribáis a mi canal. Muchas gracias por la atención recibida. Hasta el próximo video.